bienvenidos al canal de finanzasymarketing.com, consultor online. Les invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al día con nuestras publicaciones. En este video vamos a continuar con el curso de Introducción a la Dirección Financiera. Así que comenzamos. Continuamos con la segunda parte del tema 7, la gestión del riesgo y la teoría de valoración de opciones. Vale, vamos a ir entonces a ver los instrumentos del mercado de derivados. Aquí empezamos con opciones y futuros, contratos forward, swaps y CFDs o contratos por diferencia. Vamos a ir en principio con opciones y futuros. Bien, con respecto a las opciones, dan derecho a comprar o vender un producto a un determinado precio en una fecha futura. Esto funciona más o menos como los warrants, como vimos en el tema 1. ¿Qué sucede con los warrants? ¿Cuál es la diferencia? Que los warrants están emitidos por la propia empresa, es la propia empresa la que los emite. En el tema de las opciones, estos derechos están comercializados por brokers, por intermediarios financieros, ¿no? Y pueden darse sobre acciones, índices, materias primas, divisas, etcétera, ¿vale? La característica principal es que el comprador de la opción puede ejercer o no la opción que ha adquirido anteriormente, tal cual como lo vimos con los warrants, ¿no? Decíamos, tenemos un precio de ejercicio relacionado con el precio actual y un vencimiento, ¿vale? Si llegado al vencimiento el precio de ejercicio, en el caso de una compra, es inferior al precio de mercado al momento del vencimiento, el inversor ejecutará la opción y el que le vendió la opción está obligado a entregarle el activo al precio de ejercicio pactado, aunque el precio de mercado sea mayor. Y en ese momento se constituye la ganancia para el inversor, ¿no? Luego también esta misma operación, digamos al alza, puede hacerse a la baja con el efecto contrario. Es decir, yo puedo comprar un derecho a vender un producto, ¿vale?, a un determinado precio en una fecha futura. ¿Y qué sucede? Que cuando llega el vencimiento, si yo me aseguré que me van a vender una determinada acción, por ejemplo, a 30, cuando el valor de mercado está en 20, el que me vendió la opción de venta me va a comprar a los 30 que son el precio de ejercicio. Con lo cual yo he ganado ahí 10 más por esta operación, ¿vale? Por el contrario, si el precio de ejercicio está por encima del precio de mercado en el caso de una opción de compra o por debajo del precio de mercado en una opción de venta, la opción no tendrá ningún valor y expirará sin más. Ahora, ¿qué sucede cuando la opción expira? Que nosotros cuando compramos la opción hemos pagado una prima, ¿vale? Y esa prima que hemos pagado es la pérdida que vamos a tener, ¿no? Es decir, que nosotros cuando hacemos una operación con opciones, lo único que vamos a perder es lo que paguemos como prima, nada más. Luego la ganancia no está limitada y será todo lo que el precio determine al momento del vencimiento de la opción. Lo vamos a ver más adelante con unos gráficos para interpretarlo bastante mejor, que esto es bastante, digamos, complicado de entender. Luego, tenemos lo que son los futuros, que son compromisos en firme
de comprar o vender un producto a un determinado precio en una fecha futura. En las condiciones y características están estandarizados, ¿vale? Esto es tal cual como lo mencionamos al principio de este tema. Y lo que son los contratos de futuro básicamente es porque se pactan los intercambios a una fecha futura, ¿vale? Y los intervinientes quedan obligados a cumplir las condiciones pactadas. No es como en las opciones, sino que aquí los compromisos son en firme, se tienen que realizar sí o sí, ¿vale? Si alguien se compromete a vender, tiene que vender, y si alguien se compromete a comprar, tiene que comprar. Luego están los contratos forward, como les llaman aquí, contratos a plazo. Son contratos de futuros pero personalizados. ¿Vale? Estos tienen más relación con digamos, el activo subyacente en sí mismo. Se pueden suscribir para cualquier fecha y volumen, es decir, no estar estandarizados, como dice aquí, están personalizados. Se puede suscribir para cualquier fecha y volumen, es decir, de aquí a un año, 9 meses, 30 días, lo que estimen las dos partes, lo que convengan las dos partes. El volumen también vendrá determinado por lo que cada uno quiera del otro. No forman parte de un mercado organizado, es decir, no tiene nada que ver con lo que vemos habitualmente, que se comercializa en todo el mundo, que se pone la serie, tiene una serie de tiempo con sus precios, etcétera, etcétera. No, esto es un intercambio puntual entre dos personas o dos agentes y con condiciones particulares. Suelen utilizarse últimamente con divisas y tipos de interés. Esto digamos que es bastante fácil de realizar entre bancos de inversión, bancos comerciales, donde uno puede llegar y plantear distintos tipos de contratos para asegurarnos una determinada cantidad de una moneda en una fecha futura o un tipo de interés en una fecha futura, ¿no? Bien, luego están los contratos swaps. Es un acuerdo entre dos partes para canjear una serie de flujos de fondo o flujos de caja por otros. Básicamente hay que tener en cuenta esto. Se utiliza para hacer modificaciones en los balances con respecto a las inversiones preexistentes, con un coste relativamente reducido, permitiendo bajar el riesgo de la operación original. Vale, esto en España hubo un claro ejemplo con algunas de las hipotecas. Cuando se hablaba de las cláusulas suelo, que eran cláusulas donde el cliente se había asegurado que el tipo de interés no le iba a superar un determinado valor, pero a cambio estaba diciendo que tampoco le iba a bajar si bajaba de otro determinado tipo de interés. Vamos a suponer que se establecía una franja. Si superaba el Euribor el 4%, el cliente no pagaría más del 4% de interés. Pero por el contrario, si el Euribor bajaba de 2, no, el cliente del banco no se iba a beneficiar de esa bajada e iba a seguir pagando ese mínimo del 2%. ¿Vale? Esto ha sido bastante nocivo para los clientes porque digamos que debido a la crisis a los tipos de interés los han llevado hacia abajo y se han, digamos, ejecutado las cláusulas suelo. Pero si realmente el mercado hubiera forzado los tipos de interés a subir, lo más probable es que el beneficiario hubiera sido el cliente, ¿no? Con un techo en el tipo de interés. Vale, independientemente bueno, de que no se haya explicado
con el cliente, toda la problemática bancaria que más o menos conocemos todos, ¿no? Pero eso es básicamente un contrato swaps. Sobre una hipoteca, por ejemplo, como el ejemplo que pusimos, eh, se reduce el riesgo, ¿vale? Se reduce el riesgo de la operación original. ¿Por qué? Porque se limita a unas cifras conocidas y teóricamente manejables por ambos, tanto por el cliente como por el banco. Bien, luego tenemos lo que son los CFDs, contratos por diferencias. ¿Vale? Este tipo de contratos constituyen una forma de invertir o dar cobertura a una inversión en cualquier mercado financiero. Aquí, ¿en qué consiste? Consiste en tomar posiciones compradoras o vendedoras depositando solo un porcentaje en garantía de la inversión total, normalmente entre el 10 y el 20%, permitiendo beneficiarse de la variación de los precios. Es decir, con este tipo de contratos se puede invertir al alza buscando una subida de precio o a la baja buscando una reducción del mismo. ¿Para qué se utiliza? Está generalmente basado en acciones. Vamos a ver, funciona más o menos igual que los futuros. De hecho, los nombres digamos que se mezclan un poco. Contrato por diferencia suele llamarse a los que son sobre acciones y futuros a los que son sobre materias primas, divisas, índices bursátiles, etcétera. Básicamente el comportamiento es el mismo. Aquí se pone entre el 10 y el 20% de la inversión. En los futuros, normalmente el porcentaje que se pone como garantía es bastante menor, porque las fluctuaciones de precio también son menores, ¿vale? Entonces, aquí ¿con qué nos encontramos? Con que aparece de lleno el concepto de apalancamiento. Utilizando un apalancamiento muy alto y altísimo en los futuros con el fin de obtener un rendimiento. Ahora, vamos a ver, esto, como dice aquí, aunque puede utilizarse como herramienta de inversión, no suele recomendarse para ello, sí para cobertura de inversiones plenas. Vamos a suponer que nosotros compramos acciones de Telefónica, las compramos a 15 euros, ¿vale? A 15 euros la acción. Ahora bien, nosotros, Telefónica nos paga dividendo año a año, digamos que queremos tener la inversión durante un largo tiempo. Ahora llegan una determinada condición de mercado donde el precio está alto, superó los 15 a los que compramos, pero consideramos que va a bajar. Supongamos que ya llegó a 18, pero consideramos que se están dando circunstancias que van a tirar para abajo el mercado. Entonces, ¿qué haré? Haré una operación de cobertura, abriré una operación bajista por la misma cantidad de acciones que tengo, pero por la cual deposito un 10 o un 20% en garantía. Nada más que eso. Vale. De esta forma, ¿qué hago? Yo neutralizo los movimientos del precio de la acción de Telefónica. Si la acción de Telefónica comienza a bajar como lo tuve previsto, ¿qué va a pasar? Que yo lo que hice fue asegurarme esa ganancia entre los 15 euros y los 18, porque si ahora pasa, supongamos, a 16, yo voy a haber ganado 2 euros por la operación de cobertura. Con lo cual, 2 por la operación de cobertura más 1 por la operación original me lleva a que sigo manteniendo esos 3 euros de beneficio. ¿Vale? Ahora, si yo tengo esos 3 euros de beneficio, es porque yo sacrifiqué la posibilidad de seguir ganando aún más si el precio pasaba de 18. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si pasaba de 18, yo iba a tener la operación de cobertura que me iba a restar. Iba a perder con la operación de cobertura. ¿Vale? Y este es el claro ejemplo de lo que sucede
cuando se abre una operación de cobertura, que si está bien hecha, se consolida una ganancia y se neutraliza la operación. Ahora bien, ¿por qué en esto está presente el apalancamiento? Porque imagínense que si yo quisiera abrir una operación de cobertura sobre mi inversión original en Telefónica, si quisiera abrir una operación de cobertura tendría que conseguir la misma cantidad de dinero que yo puse para comprar las acciones para la operación de cobertura, con lo cual yo tendría invertido el doble para ganar exactamente la mitad, porque la expectativa de rentabilidad la limité cuando abrí la operación de cobertura. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Tendría que tener un montón de dinero disponible para una inversión. Por eso es que el mercado, por eso es que en este tipo de mercados tiene total sentido el apalancamiento. De ahí que el apalancamiento que es muy alto, como dijimos, 10 o 20% en contratos por diferencias y muchísimo más en futuros, ¿vale? De divisas o de materias primas, muchísimo más apalancamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que, como dicen aquí, se puede invertir de esta forma, invertir o dar cobertura, pero aquí tenemos aclaración, no suele recomendarse como herramienta de inversión, sí para inversiones de cobertura. ¿Por qué? Porque si yo estoy cubriendo una inversión que ya está teniendo resultado positivo, casi que no me importa estar demasiado apalancado. ¿Por qué? Porque me cubre la inversión que me está dando rendimiento. Yo ya estoy ganando. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro todo el patrimonio y lo invierto con un apalancamiento del 10%? Perdón, con un apalancamiento del 90%, que correspondería a un 10% de inversión con dinero propio. Vale, ¿qué pasa? Que este 10% se puede fumar en 4 o 5 días de caídas en las bolsas. Vale, haciéndome cerrar la posición y haciéndome perder todo el patrimonio, ¿no? Esto es, por esa razón es que se recomienda como instrumento de cobertura, ¿vale? De aquí que siempre hay digamos, está muy mal visto el mercado de derivados. El mercado de derivados está muy mal visto por esto, por el excesivo apalancamiento que tiene y que mucha gente que entra en ese mercado no tiene claro lo que sucede en él. Entonces, claro, parece que fuera algo absolutamente negativo y en realidad es bastante positivo si está bien utilizado, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces un resumen de los instrumentos con las funciones de cada uno y características, intervinientes, etcétera. Esto pueden repasarlo. Vamos ahora en concreto con las opciones. Nosotros hablamos de opciones de compra y de venta, pero de compra y de venta del activo subyacente. Pero nosotros tenemos que tener claro que existe compra de opciones y venta de opciones. Nosotros hablamos hasta ahora de la compra. Nosotros comprábamos el derecho a comprar o el derecho a vender. Pero también está la venta de opciones, que es quien vende ese derecho. Normalmente son los brokers o intermediarios financieros los que ejercen de vendedores de las opciones. Un inversor particular normalmente lo que hace es comprar, nunca vender, salvo en alguna estrategia combinada, pero bueno, ya veremos por qué razón normalmente lo que hacen es comprar. Vamos aquí. Primero, detalle. Cuando hablamos de
opción de compra lo vamos a denominar opción call. Y cuando hablamos de una opción de venta, hablamos de una opción put. La call sería una apuesta al alza del precio y las put una apuesta a la baja del precio. Es decir, con este me estoy asegurando un precio de compra reducido y en este me estoy asegurando un precio de venta alto. ¿Vale? Lo que buscaremos es que en este caso el precio de venta en la fecha de vencimiento sea mayor al precio de mercado y en el caso de las call vamos a esperar que el precio de mercado sea mayor al precio de la opción, ¿vale? El precio de ejercicio de la opción. Vale. Ahora, bien, como les dije, nosotros siempre que compramos una opción vamos a pagar una prima, ¿vale? Entonces, aquí tenemos representado el beneficio al vencimiento. Es decir, cuando llegue el vencimiento de la opción, vamos a ver el beneficio o la pérdida que podemos generar. ¿Vale? Aquí nosotros compramos una opción, tiene un determinado vencimiento, un determinado volumen, ¿vale? Esto está hecho sobre divisas, eurodólares, euros comprados con dólares. Tenemos aquí en el eje horizontal los precios y en el eje vertical el beneficio o la pérdida. Y aquí vemos cómo, si llegado el vencimiento está en algunos de estos precios, el activo, nosotros vamos a tener los diferentes resultados. Si está por encima de 1.3470, la opción yo la voy a ejercer y depende del precio al que esté, yo voy a o bien ganar, que es de aquí hacia arriba, ¿vale? O bien perder una cantidad que es inferior a lo que yo pago de prima. Lo que pago de prima está constituido por este segmento, ¿vale? Que tenemos aquí hasta el 1.3470. ¿Por qué? Porque como dije, en las opciones uno limita la pérdida a lo que paga de prima. Es decir, yo pago la prima y tengo el derecho a comprar a 1.3470 aunque el precio de mercado esté por encima. ¿Qué pasa? Que esta prima hace que yo tenga una pérdida inicial, ¿no? Entonces, como vemos aquí graficado, los primeros precios a los que yo podría ir ganando, lo que van a hacer es ir reduciendo lo que yo pagué de prima, ¿vale? Hasta que llego al punto de equilibrio donde a partir de aquí comienzo a ganar, ¿vale? Todo depende del precio que alcance la divisa al momento del vencimiento de la opción, ¿vale? Esto, como vemos, es una call. En una put sucede más o menos lo mismo, pero de forma contraria. Es decir, como la apuesta es bajista, yo ganaré si el precio es menor al precio de ejercicio, que aquí está en 1.30, ¿vale? Con lo cual yo tengo la pérdida limitada aquí al precio de la prima, luego con el precio al que termine al vencimiento, yo tendré o mermada la pérdida original o comenzar a tener beneficios. Hay que tener en cuenta entonces esto. La pérdida se limita al valor de la prima y el beneficio puede crecer todo lo que el precio lo permita. ¿Vale? Y recuerden, aquí estamos hablando de compra. Ahora vamos a pasar entonces a la venta de opciones. De la misma manera que en las compras tenemos call y put. Tenemos una apuesta de subida de precio y una apuesta de bajada de precio. Pero desde el punto de vista del vendedor es exactamente lo contrario. El vendedor cobra la prima, ¿vale? Al que compra la call.
¿Y qué pasa? Si el comprador de la call se beneficia, el vendedor se perjudica. ¿Ven? Aquí como aumentan las pérdidas cuando sube el precio. Y las ganancias están limitadas a lo que cobran de prima. ¿Vale? Si cobran, aquí está en torno a los 290, está mencionado aquí abajo, 292, estos son dólares, 292 dólares, ¿vale? Aquí está limitada la ganancia. Pero la pérdida, si realmente la apuesta alcista está bien hecha, el que vendió la opción va a perder. Y va a perder sin límite, ¿vale? Va a perder todo lo que el precio le vaya en contra. Lo mismo con las put. También el beneficio está limitado y si el precio baja, tal y como pronosticó el comprador, el vendedor va a salir perjudicado, ¿vale? Por esta razón es que la venta de opciones normalmente la hacen los brokers, que tienen la capacidad de, a la vez de que le venden una opción a un cliente, pueden abrir operaciones de cobertura para cubrir esta posición negativa para ellos, a un bajo coste y utilizando sistemas informáticos con una inmediatez absoluta, ¿no? Entonces, por eso es que normalmente ningún inversor particular va a vender opciones. Normalmente el inversor particular las va a comprar. ¿Vale? La única forma que a veces venden es si están combinadas con una compra que les compensa las posibles pérdidas. ¿Vale? Pero si no, digamos que por regla general no vamos a, como inversores particulares, nunca vamos a vender opciones. Lo dice aquí, la pérdida puede crecer todo lo que el precio permita y el beneficio va a estar limitado a lo que se cobre de prima. Aquí vemos entonces en esta gráfica dónde están los límites del precio, del valor de una opción a lo largo de su vida, digamos, de la duración hasta el vencimiento, en relación con el precio de la acción. Por un lado tenemos que nunca el valor de la opción puede ser mayor al precio de la propia acción, ¿vale? Porque no tendría ningún sentido. La opción se va a convertir en una acción si realmente está por encima del precio de ejercicio, pero nunca, bajo ningún concepto, puede valer más que la propia acción. ¿No? Se puede acercar, pero nunca va a valer igual. Con lo cual, aquí vamos a tener este límite superior en relación al precio de la acción. El otro límite, el límite inferior, vendrá determinado por el precio de ejercicio. ¿Vale? Hasta el precio de ejercicio, digamos que el valor de la opción puede, según el vencimiento, estar por esta zona, ¿no? Cerca, en valor, una proporción bastante más baja el valor de la opción con relación a la acción. Ahora, si el precio de ejercicio es superado por el precio de mercado de la acción, aumenta la probabilidad de que el derecho se ejecute, es decir, de que la opción tenga de que la opción realmente tenga valor. Entonces, por esta razón es que a medida que el precio de la acción sube y el precio de ejercicio se supera, se comienza a desarrollar el límite inferior en paralelo al límite superior. Y el resto de puntos por donde podamos localizar el valor de la opción vendrá determinado por el tiempo al vencimiento, es decir, cuánto tiempo falte para que la opción venza. Si falta poco para que la opción venza y el precio de mercado es alto, lo más probable es que la opción valga prácticamente igual que la acción. ¿Vale? Se vaya por aquí arriba.
Por el contrario, si cerca del vencimiento está cerca del precio de ejercicio o por debajo del precio de ejercicio, el valor de la opción tenderá a estar en la zona baja, pero siempre dentro de estos límites determinados. Si les ha gustado el video, den un like y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para estar informados de las nuevas publicaciones del canal. Para conocer más sobre nosotros, les invito a visitar nuestra página web, donde podrán contactarnos y contratar nuestros servicios. Un saludo.